Grupo Loreto Mutua, expertos en fondos de pensiones y de inversión, le ofrece este espacio. El sistema de pensiones en España sigue ajustándose progresivamente y en 2025 se aplican cambios que afectan tanto a la edad de jubilación como a la cuantía de las prestaciones. Así, este año la edad ordinaria de jubilación se sitúa en 66,8 meses para quienes hayan cotizado menos de 38 años y 3 meses. Sin embargo, aquellos que alcancen esa cifra podrían retirarse a los 65 años. Es muy importante la edad, pero es muy importante también la cuantía, la pensión que nos va a llegar al bolsillo después de esos casi 40 años de cotización a la Seguridad Social. Ana González Palacios, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Es directora del Departamento Legal de Loreto Mutua. Cuando hablamos de pensiones, muchos confían al 100%, ciega, y otros prefieren escuchar el ruido de fondo que hay, que indica pues que cada vez esa pensión se va a reducir simplemente por demografía, porque por la parte de arriba, a partir de los 60 años, cada vez somos más, y bueno, son más, y cada vez viven más tiempo, afortunadamente, pero por la parte de abajo cada vez hay menos trabajando y aportando. No sé, ¿tú cómo ves ese ruido? No sé si somos realmente conscientes. Bueno, yo creo que somos conscientes en parte. Nosotros, en teoría, tenemos un sistema de pensiones muy potente. Cuando se habla de sistema de pensiones hay que pensar no solamente en la parte del sistema público, sino también en la parte privada, en las partes complementarias. El sistema de pensiones en España tiene 3 pilares fundamentales, que son: el pilar 1 es el sistema público, como digo, es un sistema basado en los principios de reparto, de contribución, es un sistema profesional al final que tiene cotizaciones basadas en los salarios. Es un sistema obligatorio y es un sistema, un buen sistema, porque no solamente tiene prestaciones contributivas, sino que también tiene prestaciones no contributivas y es está bastante extendido, digamos. Hay un segundo pilar, que es la parte complementaria de empleo, los sistemas complementarios de empleo. Estos son voluntarios, son sistemas de capitalización individual, es decir, cada uno se hace su propia hucha, como decimos nosotros, son sistemas, como digo, plenamente voluntarios y están vinculados a los acuerdos de las empresas con los trabajadores. Tenemos varios productos en este pilar 2 que yo creo que cubren todo el espectro de necesidades. Son los planes de pensiones de empleo, los planes de previsión social empresarial, las mutualidades de previsión social complementaria empresarial, como es Loreto Mutua, y algunos seguros colectivos que también prevén la jubilación. Y luego tenemos un pilar 3 que es puramente voluntario, que depende de la iniciativa de cada uno, no está vinculado a ninguna situación profesional, es simplemente como cualquier plan de pensiones que hay. Entonces, digo, es un buen sistema porque actualmente la tasa de cobertura, la tasa de sustitución está en el 80%, frente a, por ejemplo, los países de la OCDE, que están en un 55%, Europa en una media de un 60%, esto según el último informe de la OCDE publicado en enero. Con lo cual la tasa de sustitución es muy alta. ¿Qué es la tasa de sustitución, para entenderlo bien? La tasa de sustitución o la tasa de reemplazo, que a fuerza de hablarlo todos los días nos parece que todo el mundo lo entiende, pero es el porcentaje de pensión que te va a quedar en relación con el último salario percibido. Vale, que en España es en torno al 80%, has dicho, sí. Y en otros países de nuestro entorno es mucho más bajo, sí, 55-60%. Y en los países, esto en el entorno continental, en los países anglosajones es mucho más bajo, porque es un sistema casi asistencial muy básico. Vale, yo te escucho esto de los 3 pilares y te escucho el 80%, digo, oye, estamos en el mejor de los mundos, porque tenemos el sistema público que te cubre el 80% de tu último sueldo, oye, no está mal, y luego tenemos además otras 2 patitas, la parte de los planes de empleo, que puedes ahorrar de la mano de la empresa donde trabajas, y luego la parte de los planes individuales, que puedes ahorrar tú de forma individual, privada.
La teoría funciona muy bien, pero yo mirando y hurgando un poquito más, digo, vale, el público me da que el 80% eso va a ir bajando progresivamente, por lo que decía, que cada vez somos más por la parte de arriba de los mayores y cada vez vienen menos por la parte de los más jóvenes que trabajan. Y además ahora el mercado laboral ha cambiado mucho. Mucho. Esto de meterte en una empresa y trabajar siempre, 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 todos los años, ahora eso es otra historia. Y luego las dos patas, el pilar 2 y el 3, no terminan de despegar. Sí, así es. Al final tenemos... te doy algunos datos Vale, para vale, centrar vale. un poco, porque lo del 80% es como muy optimista, Sí, ¿no? yo digo, uy, Claro, pues pero mira, hay que tener en cuenta con el que 80 y un poquito que he ahorrado, claro, con mi bueno, pero la pisito que media de tengo, salarios fenomenal. en España es baja Claro. la pensión media de todo el sistema está en 1.304 euros y la pensión media de jubilación en España está en 1.498, pero el 40% de las pensiones de jubilación públicas, hablo, son de menos de 1.000 euros. Entonces, claro, si tienes en cuenta el coste de la vida, pues un 40% de pensionistas cobrando menos de 1.000 euros, pues es muy poco. Y luego hay otro dato que es muy llamativo y es que 2/3 de los pensionistas de jubilación viven solo de la pensión de jubilación pública. No tienen ahorro complementario. Entonces, bueno, pues son datos que te ponen un poco en situación el sistema, ¿no? Claro, estaba pensando yo, si el 40% de las pensiones públicas de jubilación son de menos de 1.000 euros, encima no tienes ahorros, no tienes huchita y vives en una gran ciudad como Madrid, donde los precios se han disparado, que ya solo salir de casa es un horror, pues como diríamos en mi casa, te comes los mocos. Aquí, soluciones, porque vamos a ser constructivos. ¿Cómo hacemos que ese primer pilar, que es un sistema de reparto, esté complementado, que los otros dos pilares, el 2 y el 3, planes de empleo y planes de pensiones individuales o seguros, me ayudan, oye, a afrontar estos últimos años con tranquilidad? Bueno, yo el pilar 1, las mejoras que se puedan hacer no nos corresponden Ya. a nosotros, es muy complejo y tiene problemas enormes. Ahora tenemos el baby boom, la generación de entre el 58 y el 75 que se está empezando a jubilar y aumenta mucho el número de jubilados. La longevidad, la esperanza de vida es cada vez más alta, es una noticia excelente, pero para el sistema de pensiones a lo mejor no lo es tanto. Y el empleo, al final cada vez hay mayores salarios y mayores cotizaciones, pero te doy otro dato. En los años 90 había más de 3 trabajadores por pensionista y se prevé que en 2030, que está ahí al lado, sean menos de 2 trabajadores por cada pensionista. Entonces, en el sistema público, bueno, las reformas son de mucho calado y hay que afrontarlo con unas políticas muy generales, muy de Estado, ¿no? En la parte privada, digamos, en los sistemas complementarios, que al final es a lo que nos dedicamos en Loreto Mutua, tenemos que decir que tenemos un sistema que es muy bueno. Tenemos productos pues un poco para todos los gustos que cubren muy bien esa necesidad de complementar. Aquí se trata de incentivarlos más. En la actualidad hay muy poco incentivo, no tenemos una cultura de ahorro a largo plazo, son productos muy líquidos y no son atractivos para las personas, ¿no? ¿Y cómo lo incentivamos? Pues tiene que haber una política en la que las empresas potencien esto. Al final esto es un mayor salario para los trabajadores. Es verdad que es un mayor coste para las empresas, pero tiene una contrapartida que es que generan mucha vinculación de los trabajadores a las empresas. Es necesario una política de incentivos fiscales mucho más importante. Hace unos años se ha intentado modificar toda esta parte de fiscalidad y se ha hecho unos límites un poco más amplios en los sistemas de empleo, pero es verdad que son insuficientes.
hay que potenciar no solamente la fiscalidad en las aportaciones, como hay ahora, sino también en las prestaciones. Hay que potenciar las prestaciones en forma de renta, que al final estos son productos complementarios de pensiones y todos los meses te tiene que entrar el complemento. No puede ser que te vayas de la empresa y cobres un capital y te lo gastas en cualquier cosa, menos en pensar a largo plazo, ¿no? Bueno, todo esto y luego muchísima educación financiera. Hay que entender el sistema de pensiones, hay que entender la situación actual, hay que entender las necesidades que tiene y hay que entender, y nosotros desde Loreto Mutua siempre insistimos en esto, que hay que ahorrar desde el primer momento. No se puede preocupar uno de este tema a los 50 años. Justo por ahí iba a ir yo, porque muchos trabajadores, cuando las empresas les presentan el abanico de beneficios o de complementos al salario, están pensando quizás más en el descuento en el gimnasio, en el descuento de guardería, en el seguro médico, que está muy bien, pero lo de ahorrar para largo plazo, dice, va, cuando me queden 10 años ya me lo planteo. Y es un gran error, porque cuanto antes empieces, aunque sea con muy poquita aportación, eso a largo plazo suma un mucho. Claro. O sea, es la magia del interés compuesto, Sí. que ahí es más vale poquito, pero constante, y desde cuanto antes mejor. Sí, desde luego, cuanto antes mejor, no solamente porque empezar a ahorrar en estos productos te metes en el círculo y te va llevando y cada vez vas queriendo ahorrar más, tienes cierto beneficio fiscal en la aportación, sino que también, como te decía, hay productos muy buenos, tú acabas de mencionar el interés compuesto, hay productos muy buenos como por ejemplo las mutualidades de previsión social, la nuestra, Loreto Mutua, que se dedica sobre todo al sector aéreo, pero bueno, gestiona también planes de pensiones, en la que el interés compuesto es muy importante. Tú cada año acumulas la rentabilidad y esa rentabilidad que has acumulado genera nueva rentabilidad, con lo cual esto puede llegar a suponer entre un 30 y un 40 de la pensión futura, por ciento, quiero decir. Entonces, bueno, pues hay productos muy buenos en los que hay que insistir en empezar muy por abajo, metiendo muy poco dinero, lo que se pueda, y cuando llega la edad de jubilación, realmente hay gente que se lleva una sorpresa. Claro, lo que pasa es que hay muchos que dicen, va, si es que 30 euros que meta no sirve de nada. Eso es como el chocolate del loro, nada, son peanuts. Hay otros que dicen, cuando ya llegue, ya lo afrontaré. Y hay otros que piensan, bueno, es que estamos en un país de pequeñas y medianas empresas. Esto es solo para las grandes cotizadas del IBEX. Aquí sí que hay vehículos y hay opciones para bolsillos más pequeños o para otro tipo de empleados. Sí, a ver, nosotros los planes de pensiones que gestionamos de empleo no tienen una cuota mínima de aportación, o sea, la empresa llega a un acuerdo con sus trabajadores y puede aportar lo que pueda aportar la empresa, lo que acuerden. Es verdad que, claro, los salarios no son muy altos y hay una parte de aportación que la tiene que hacer el trabajador, no necesariamente, puede hacer la aportación únicamente la empresa, pero bueno, es verdad que con salarios bajos, pues hombre, pues cuesta renunciar a 40 o 50 euros al mes, pero es importante, como decíamos, empezar desde el principio y buscar productos que generen ese interés compuesto. Y hay otro elemento más, la parte del ahorro privado individual. Ahí tenemos los planes de pensiones que están capados, no podemos invertir más de 1.500 euros al año, pero sí que hay otros vehículos que nos permiten ahorrar pensando en ese largo plazo. Sí, lo que pasa que se ha intentado incentivar últimamente en España un poco más el sistema de empleo, está muy bien, hay que extenderlo, es necesario extenderlo. No nos queda más remedio que pensar en que de alguna manera tenemos que ahorrar para las pensiones. Pero se ha hecho un poco en contra del sistema individual. Se ha acotado a 1.500 euros. 1.500 euros no es nada, es muy poco. Hay gente que tiene muchísima más capacidad de ahorro y no lo puede hacer. Tienes que buscar productos, accesorios, digamos, pero esos no tienen ningún beneficio fiscal. Ni en el cobro de o sea, ni en el momento de aportar ni en el momento de cobrar, ¿no? Entonces,
Bueno, al final lo importante es entender que hay un abanico amplio de posibilidades para Sí. empezar a ahorrar cuanto antes, pensando en ese largo plazo que es la jubilación, ¿no? Sí, el consejo es ahorrar en cualquiera de los productos que hay, del pilar 2, pilar 3, cuanto antes y todo lo que se pueda. Ahorro inteligente, que digo yo. Eso. Pues muchísimas gracias, Ana González Gracias a ti. Palacios Fernández. Nada, nos toca aquí pico y pala, sembrar y Pues evangelizar. muchas gracias. Yo soy una convencida del ahorro a Sí, largo plazo. sí, así bueno, que- nosotros llevamos tantos años, llevamos 50 años gestionando pensiones y lo vemos todos los Sí. días, de verdad Y además que qué es una bonito lo de la necesidad. magia del interés compuesto. O sea, yo Eso se lo digo a además. mis hijos. Digo, es que es importantísimo, poquito, muchos poquitos hacen un Sí, sí, muchito. te digo que es Sí. entre un 30 y un 40%. Muchísimas gracias. Un Venga, placer. gracias a Chao, ti. chao, hasta adiós. luego. Grupo Loreto Mutua, expertos en fondos de pensiones y de inversión, le ha ofrecido este espacio.